Buenas tardes a todos. Nos presentamos, es Nayara Calvo, somos los moderadores, los chairman de la siguiente charla. Nayara Calvo, del Hospital Miguel Servet de Zaragoza, y mi nombre es José María Tolosana, del Hospital Clínic de Barcelona. Vamos a empezar con retraso la siguiente charla. Vamos a tratar sobre el síncope y distintos aspectos controvertidos. El plan sería hacer la charla cada ponente unos 12 minutos o por ahí, y luego dejar unos 10 minutos para preguntas. Bueno, vamos a comenzar con el primer ponente, es Jordi Mercé, que nos va a contar las diferencias de atención al síncope según el nivel hospitalario. A ver si lo hacemos bien o lo hacemos mal, ¿no? Buenas tardes. Yo quiero empezar sin agradecer al comité organizador la invitación a participar en esta mesa y sin más demoras vamos a empezar tocando un tema que es poco conocido dentro de lo que es la atención al síncope. El síncope es un problema frecuente que motiva un porcentaje de entre un 1 y un 3% de atenciones en urgencias y en muchas ocasiones entre un 20 y un 60% de casos estos pacientes llegan a ingresar en el hospital y a menudo de forma innecesaria o inadecuada. Esto tiene unas implicaciones importantes a nivel para el paciente, a nivel económico también, que han sido estudiadas por diferentes grupos. Estos autores, por ejemplo, que proporcionaron a los médicos que atendían pacientes en urgencias un algoritmo para decidir altas o ingresos, y lo que observaron es que incluso así se producían un porcentaje bastante elevado de ingresos inapropiados. Lo que sí que consiguieron con este algoritmo, dando esta formación, es reducir a cero el número de altas inapropiadas. Otros autores también han ahondado en este tema y también han observado no solo un número importante de de ingresos inapropiadas, sino también un número no despreciable de altas inapropiadas en pacientes que tienen un riesgo alto o que tienen síncopes de causa grave. Existen guías, están actualizadas, lo que a veces nos cuesta es hacerlas llegar a aquellos médicos, a aquel personal que tiene que atender a estos pacientes, y nos cuesta también encontrar tiempo para digerirlas y analizarlas con detalle. Esto de los ingresos inapropiados tiene también un impacto económico importante que ha sido estudiado por grupos de este país y también por grupos, por ejemplo, americanos, que han llegado a analizar el coste por diagnóstico de cada una de las exploraciones que se realizan en el estudio del síncope. Y como ustedes saben, pacientes que ingresan están sometidos a multitud de exploraciones muchas veces innecesarias, y a veces se llega a resultados un poco alarmantes en cuanto al coste por diagnóstico de determinadas exploraciones como el TAC craneal, electroencefalograma, los enzimas cardíacos y algunas otras. Además de todo esto, se conoce también que hay un cierto sobrediagnóstico o un error en el diagnóstico inicial, habitualmente, de los pacientes ingresados por síncope. Eso se puso de manifiesto en el estudio GESINUR, que es un estudio español en el que se incluyeron 1.400 pacientes atendidos por síncope en servicios de urgencias de 19 centros hospitalarios, y en el que se observaba que al revisar por el comité del estudio los diagnósticos que se habían establecido de entrada, había importantes cambios. También se puso de manifiesto que se realizan muchas exploraciones innecesarias o no indicadas, y otras que pueden tener un gran rendimiento diagnóstico se realizan con mucha menor frecuencia. Pero de todo esto, que son cosas importantes, tenemos una visión un poco parcial, porque la inmensa mayoría de estos estudios y de hospitales que han participado en estos estudios son hospitales de tercer nivel, que tienen unidad de arritmias, que tienen cardiólogo de guardia 24 horas, unidad coronaria, y son centros de alta complejidad. Y tenemos poca información de lo que ocurre en centros de menor tamaño o centros que tienen menor capacidad de tratar y diagnosticar el síncope. Por esto se diseñó el estudio SYNCAT, que tuvo como objetivo el analizar la aplicación de las guías de síncope en nuestra área en Cataluña, pero incluyendo sobre todo hospitales de diferente nivel de complejidad. Se incluyeron pacientes consecutivos atendidos en urgencias o en consultas por pérdida transitoria de conciencia durante 3 meses o con el objetivo de alcanzar un mínimo de 500 pacientes. Fue un estudio prospectivo, observacional, multicéntrico, que se inició en noviembre de 2011 y del cual se recogieron datos en 2 momentos. El momento de la evaluación inicial, del episodio inicial,
hasta que se cerrara ese episodio y un seguimiento presencial o telefónico al cabo de un año. El objetivo primario, como he comentado, fue analizar la adherencia a las guías, cuantificada como porcentaje de pacientes en los que se aplican correctamente en varios puntos, criterios diagnósticos, realización o no de estratificación de riesgo y destino adecuado o no de los pacientes en función de la etiología o el riesgo que se hubiera definido. Como objetivo secundario que presentaremos hoy es la comparación entre hospitales según el nivel de complejidad. Participaron en este estudio 24 centros y se incluyeron un total de 581 pacientes. Para los que conocen la geografía de Cataluña, evidentemente hay una cierta concentración de centros en Barcelona y el área metropolitana, pero hay centros bastante dispersos por la geografía, pero esta cierta concentración responde a que también viven más de 5 millones de los más de 7 millones de los pacientes de las personas que viven en Cataluña. Después de esto, lo que hicimos es clasificar los centros según el nivel de complejidad en base a una encuesta que se pasó y los dividimos en dos niveles. Centros de nivel A son aquellos que no tienen unidad de arritmias. Algunos de los centros implantan marcapasos, la mayoría, y algunos, pocos, implantan desfibriladores. Y centros de nivel B son aquellos que tienen unidad de arritmias en el propio centro, capacidad de realizar estudio electrofiológico, y todos ellos implantan marcapasos, implantan desfibriladores. Esto es el nombre de los hospitales y las barras por número de pacientes. En rojo son los centros de nivel B, es decir, aquellos centros de mayor complejidad o que disponen de unidad de arritmias, y afortunadamente vemos que, como era un poco esperable, los pacientes se concentran bastante en estos centros de nivel mayor habitualmente. También hay centros de menor tamaño o de menor complejidad que incluyeron un número muy importante de pacientes. 55% de varones, edad media de 66 años, es una población, como pueden ver por la gráfica, bastante añosa. Evaluación inicial realizada la mayoría de las veces en urgencias, en el 88% de los pacientes, 8% en consultas y un pequeño porcentaje de pacientes que habían llegado a otras áreas de hospitalización, traumatología, por ejemplo, eso responde a un 4%. Ese es el espectro diagnóstico etiológico establecido de forma en el inicio por los médicos que atendieron a los pacientes, predominando el síncope neuromediado, 42%, síncope cardiovascular, un 30%, síncope de origen desconocido, 16%, síncope por hipotensión ortostático, un 8%, y un pequeño grupo de otras causas. Más o menos, poco menos de la mitad de los pacientes ingresaron y poco más de la mitad fueron dados de alta con o sin referencia a una consulta especializada de síncope. En relación a los centros, hay 16 centros de nivel A, menor complejidad, para recordar, y 8 centros de nivel B, como era lógico y esperable, pero los pacientes están distribuidos de forma bastante equitativa, con un pequeño predominio de pacientes incluidos en hospitales de nivel A, de menor complejidad. La adherencia la valoramos, ahora pasaremos a esto, en los puntos que antes he comentado: adecuación a criterios diagnósticos, realización o no de estratificación de riesgo y destino apropiado o no, según lo que se hubiera determinado en la valoración inicial. Y pasamos ya a la adherencia al diagnóstico. Establecimos que había adherencia al diagnóstico de síncope neuromediado si los pacientes presentaban pródromos y desencadenantes, o aquellos pacientes que presentaran un síncope situacional. Y estas condiciones se cumplieron únicamente en un 41% de los 229 pacientes diagnosticados de síncope neuromediado. Vemos que la mayoría de estos pacientes, o muchos de ellos, se diagnostican de síncope neuromediado por la presencia de pródromos, pero en ausencia de desencadenantes. Y luego hay una mezcla de otros tipos. La adherencia al diagnóstico de hipotensión ortostática se definió como síncope que ocurría en bipedestación, y además se objetivaba en el test de ortostatismo hipotensión arterial definido por los criterios establecidos en las guías clínicas de síncope. De los 46 pacientes diagnosticados de hipotensión ortostática, únicamente cumplían esta adherencia, esta definición, el 22% de ellos, 10 pacientes. En la mayoría de ellos, el test de ortostatismo no cumplía criterios de hipotensión ortostática tal como está definido. En cuanto al síncope cardiovascular, se definió como presencia de arritmia documentada
tal como está referido en los 8 o 10 arritmias definidas en guías clínicas, o cardiopatía estructural que justifique el síncope. Y de estos 165 pacientes con síncope cardiovascular se adherían a esos criterios diagnósticos el 36%. Comparando entonces centros de nivel A con centros de nivel B, lo que observamos es que no hay diferencias en la adherencia, considerando los 3 principales diagnósticos de forma conjunta. No hay diferencias entre unos y otros centros en la adecuación, en la adherencia a estos criterios diagnósticos. El segundo punto fue el analizar si se realizaba estratificación de riesgo, tal como recomiendan las guías, en pacientes con síncope de origen desconocido. Y esto se cumplió en el 57% de los 129 pacientes catalogados inicialmente como síncope de origen desconocido. La mayoría de ellos, de los que sí que pasaron esa estratificación, fueron clasificados como de riesgo bajo. Al analizar las diferencias por centros, lo que vemos que aquí sí que hay diferencias, es decir, que se realiza más estratificación de riesgo en estos pacientes en hospitales de mayor complejidad, hospitales de nivel B, que en hospitales de nivel A. Las diferencias son significativas. En tercer lugar, la adherencia al destino del paciente la evaluamos de la siguiente manera. Consideramos que los pacientes con síncope neuromediado y los pacientes con síncope de origen desconocido de bajo riesgo, que eran esta cifra, debían ser en su mayoría dados de alta con o sin referencia a consulta especializada, a consulta de síncope. Esto se cumplió en 226, es decir, en 80% de los pacientes. Y también consideramos adecuación, adherencia al destino, si aquellos pacientes con síncope cardiovascular o síncope de origen desconocido y alto riesgo eran ingresados o trasladados a centros de referencia, y esto sucedió en el 89% de estos pacientes. Al analizar conjuntamente ambos destinos, es decir, que fueran dados de alta los pacientes de bajo riesgo, ingresados los pacientes de alto riesgo, sumados los destinos, vemos que sí que hay diferencias entre hospitales de nivel A y hospitales de nivel B, en el sentido de que hay más adherencia al destino adecuado en centros de nivel B, centros de mayor complejidad asistencial. Diferencias significativas. Si lo separamos, observamos que esas diferencias se mantienen en que hay más adherencia también en centros de nivel B, en aquellos pacientes de bajo riesgo, que son dados de alta, y esas diferencias también son significativas, y hay una tendencia también a que aquellos pacientes con síncope de alto riesgo o síncope de origen diagnosticado como cardiovascular sean ingresados o trasladados. Y esto sucede más, aunque no es estadísticamente significativo, en los centros de nivel B que en los centros de nivel A. Para concluir, diríamos que hay una tendencia marcada a establecer diagnósticos etiológicos del síncope basándose en presencia de datos de sospecha, pero sin que se cumplan los criterios definidos por las guías, y esto es independiente, sucede tanto en centros de menor como intermedia como de mayor complejidad o infraestructura para atención de síncope. En algo más de la mitad de los pacientes con síncope de origen desconocido se realiza una adecuada estratificación de riesgo, pero esto se realiza con mayor frecuencia en centros con más infraestructura. En nuestra serie hay un 16% de pacientes en las que la decisión de ingreso, traslado o alta de un paciente que consulta por síncope no se adecúa a lo que recomiendan las guías, y esto se traduce en hospitalizaciones innecesarias en pacientes de bajo riesgo y altas inadecuadas en pacientes de alto riesgo. Y este hecho es más evidente en centros con menor infraestructura para el diagnóstico y tratamiento del síncope. Por tanto, todo esto pone de manifiesto, de nuevo, la necesidad de difundir guías, darlas a conocer y también de establecer circuitos fluidos o claros para que centros, a lo mejor de menor complejidad, puedan derivar pacientes, trasladar pacientes o consultar pacientes a otros centros de mayor infraestructura. Muchas gracias. Muchas gracias. Y damos paso ahora al siguiente ponente, el doctor Jordi Pérez, del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, que nos hablará del electrocardiograma como herramienta de estratificación en urgencias. Bueno, en primer lugar, quiero clarificar si el síncope
en un individuo implica un peor pronóstico respecto a un individuo que no haya presentado un episodio sincopal. Para esto les quiero mostrar el estudio Framingham, en el cual se incluyeron a muchos individuos, más de 7.000, de los cuales unos 800 presentaron síncope y se siguieron durante muchos años. En este estudio, de forma global, los individuos que habían presentado síncope, como pueden ver, tenían una mortalidad mayor que los individuos que no habían presentado un episodio sincopal. Pero cuando uno mira los subgrupos, se veía que los pacientes que habían presentado un síncope vasovagal tenían una mortalidad similar a los pacientes que no habían presentado un episodio sincopal. En cambio, cuando estábamos ante una pérdida de conciencia de origen neurológico o ante un síncope de causa desconocida o un síncope cardíaco, entonces la mortalidad aumentaba. Por tanto, al menos en algunos grupos de pacientes, el síncope per se es un factor de mal pronóstico. Hay varios estudios que han analizado los factores pronósticos en el síncope de forma global, y en estos estudios se ha incluido en todos ellos el electrocardiograma. Les voy a presentar solamente dos. En primer lugar, el estudio EXIS del grupo de Brignole, con 516 pacientes seguidos durante aproximadamente 2 años, pacientes con síncope que acudían a urgencias. Establecieron cuáles eran los predictores de síncope cardíaco y cuál era la mortalidad. La mortalidad global era de un 9% y vieron que los factores predictores de síncope cardíaco eran las palpitaciones que precedían al síncope, el electrocardiograma anormal o la enfermedad cardíaca, el síncope de esfuerzo o el síncope en supino. A estos factores les dieron una puntuación, y a mayor puntuación, como pueden ver, la probabilidad de síncope cardíaco era más alta, y no solamente esto, que a mayor puntuación de la escala EXIS la mortalidad era mayor. Y el otro estudio que les presento es el estudio OESIL, del grupo de Roma, con aproximadamente 600 pacientes con síncope también visitados en urgencias, y un seguimiento a 12 meses analizó cuáles eran también los predictores de mortalidad global y cuál era la mortalidad, una mortalidad de un 11% superior al otro estudio. Y este estudio vio que los predictores de mortalidad global eran la edad mayor de 65 años, la enfermedad cardiovascular, el síncope sin pródromos y también el electrocardiograma anormal. A mayor puntuación en la escala OESIL también la mortalidad era mayor. Esta es lo que las guías de síncope recomiendan como evaluación inicial. Recomiendan una historia clínica detallada, es muy importante para evaluar el pronóstico, también una exploración física, evidentemente un electrocardiograma, un test de ortostatismo en algunas ocasiones y también un masaje del seno carotidio. Como pueden ver, con esta evaluación inicial podemos analizar los factores pronósticos que les he explicado en los dos estudios anteriores. Por tanto, podemos saber ya en urgencias cuál es el pronóstico de un paciente con síncope. Y no solo esto, también nos puede orientar la evaluación inicial en cuanto al diagnóstico etiológico, que, como les he mostrado en la primera diapositiva, pues también influye de cara al pronóstico de una persona con síncope. Hasta ahora hemos visto que el electrocardiograma anormal como tal es un factor de mal pronóstico en el síncope, pero la información en cuanto a cuáles son las anormalidades específicas del electrocardiograma que marcan el pronóstico de los pacientes con síncope es bastante escasa. Nosotros hemos trabajado en ello, hemos analizado cuál es el valor pronóstico de las alteraciones
específicas del electrocardiograma en una cohorte de pacientes con síncope del estudio GESINUR que el doctor Marcel les ha presentado anteriormente. Y en este estudio ya se publicó, desde del registro de GESINUR se publicó un paper es un estudio observacional multicéntrico español de pacientes con síncope. Buena parte de ellos fueron seguidos durante un año y, como les ha explicado el doctor Mercé, pues se realizaban digamos, pruebas diagnósticas que aportaban un rendimiento diagnóstico muy bajo, y en cambio se dejaban de hacer, por ejemplo, en algunos pacientes un electrocardiograma. En este subestudio que les voy a presentar del electrocardiograma del GESINUR, lo que se pretendía era determinar cuáles eran las alteraciones específicas del electrocardiograma que se asociaban a un incremento en la mortalidad global a un año en pacientes con síncope. Lo que se miraba de encontrar, de analizar, eran pues asociaciones entre las alteraciones específicas electrocardiográficas y la mortalidad global a 12 meses. Se incluyeron un total de 524 pacientes y participaron un total de 14 centros de los 19 centros que inicialmente participaron en el estudio GESINUR. Fueron aquellos centros que habían entregado el electrocardiograma y que habían completado, que se habían comprometido al seguimiento. Estos son los centros que han participado. Hay centros de buena parte de la península ibérica, y un punto fuerte de este estudio es que hemos utilizado las guías americanas de la práctica electrocardiográfica publicadas en el JACC para analizar el análisis electrocardiográfico, y además hemos analizado también las alteraciones electrocardiográficas sugestivas de canalopatía, como son el síndrome de QT largo, el QT corto, los patrones Brugada y también la repolarización precoz, que, como saben ustedes, en algunos casos se ha asociado a fibrilación ventricular idiopática. Hemos visto que la mortalidad global al año es de un 6,3%, y esto es equiparable a la mortalidad de los estudios que les he presentado, del estudio EXIS, y también vimos que el electrocardiograma normal era muy frecuente en pacientes con síncope cuando se siguen las guías de práctica electrocardiográfica. También hemos visto, y esto ya se vio en los otros estudios que les he mostrado al principio, que el electrocardiograma normal per se es un factor de mal pronóstico, se asocia al éxitus. En cuanto al análisis detallado de las alteraciones electrocardiográficas, en cuanto a los trastornos de conducción, que los hemos analizado de forma muy detallada, hemos visto que como grupo se asocia a más mortalidad, es decir, los pacientes que fallecen tienen con más frecuencia un trastorno de conducción intraventricular, pero cuando se analizan los subgrupos, solamente aquellos bloqueos bifasciculares, el bloqueo de rama izquierda, el bloqueo de rama derecha, el hemibloqueo anterior, se asocian a mortalidad. No así, por ejemplo, los trastornos de conducción intraventricular inespecíficos o los bloqueos incompletos de rama. En cuanto a los bloqueos auriculoventriculares, hemos visto que no afectan a la mortalidad, por tanto, probablemente tener un bloqueo auriculoventricular que te ponga en un marcapasos, pues tu pronóstico, aunque hayas tenido un episodio sincopal, va a ser bueno, al menos en cuanto a lo que hemos visto. Y en cuanto a los trastornos del ritmo, el más frecuente que hemos visto es la fibrilación auricular, y también es el único, como pueden ver, que se asocia a peor pronóstico de forma significativa. Y en cuanto a las alteraciones del segmento ST, hemos podido ver que existe cierta tendencia, aunque para nada una significación estadística, y menos aún las alteraciones de la onda T empeoran el pronóstico de los pacientes con síncope. Y de forma sorprendente tampoco las alteraciones del intervalo QT se asocian a mal pronóstico. En nuestro estudio encontramos
7 electrocardiogramas con patrón Broda tipo 2 o tipo 3, por tanto no un patrón diagnóstico, ningún fallecido, 13 pacientes con repolarización precoz en las derivaciones inferiores laterales o ambas, de los cuales hubo un fallecido, pero fue una causa extracardíaca, por tanto ninguna muerte cardíaca. Y sí que los criterios de hipertrofia ventricular izquierda y la estimulación ventricular son factores de mal pronóstico de forma significativa en los pacientes con síncope de nuestra cohorte. Fíjense que de los 7 pacientes con marcapasos y síncope al año 3 han fallecido. Por tanto, en cuanto al análisis multivariable, son factores en nuestro estudio independientes de mortalidad global a los 12 meses, factores electrocardiográficos, la estimulación ventricular, la FA, los criterios de hipertrofia ventricular izquierda y los trastornos de conducción intraventricular. Les muestro solamente 2 electrocardiogramas de los pacientes del estudio. Este es el único paciente que falleció de muerte súbita. Es un paciente de 86 años, portador de marcapasos, con un síncope de origen desconocido, como no sé si se ve muy bien, pero hay un ritmo ventricular estimulado, parece que hay disociación AV y hay ritmo propio. Una posible explicación del fallecimiento de este paciente podría ser, por ejemplo, una arritmia ventricular. El paciente está protegido por el marcapasos, por la bradicardia, pero no por la bradicardia, por la taquicardia. Esta sería una posible explicación. Y este es un paciente con un síncope, un paciente joven, síncope de origen desconocido, al año está vivo, y este paciente lo clasificamos como repolarización precoz en la cara lateral. Hay algunos otros estudios que han analizado el electrocardiograma, quizá de forma no tan precisa como nosotros. El estudio Rose no es un estudio que analizó per se el electrocardiograma, sino más factores pronósticos, pero sí que incluyó algunas variables, y las ondas Q en este estudio sí que se mostraron que afectaban, se asociaban a mal pronóstico, a mayor mortalidad. Y este es un estudio de un grupo de San Francisco, los cuales han analizado 680 pacientes con síncope, han analizado un endpoint combinado cardiovascular, un seguimiento solamente a 7 días, una menor prevalencia de electrocardiograma anormal, porque probablemente no siguen las guías y tampoco se analizan todas las alteraciones electrocardiográficas. Fíjense que no se analizan los criterios de hipertrofia ventricular izquierda, no se analizan los electros sugestivos de canalopatía, y ellos encontraron que el bloqueo de rama izquierda y el ritmo no sinusal, fibrilación auricular, probablemente son los únicos factores que encontraron que se asociaban al endpoint cardiovascular. Y este es otro estudio canadiense que ha analizado también el valor pronóstico del electrocardiograma con 500 pacientes, análisis de 22 variables, ha analizado un endpoint combinado a 30 días de muerte cardíaca, de infarto, arritmia y también procedimientos cardíacos invasivos, que incluye el marcapasos, y han visto que los factores pronósticos de este endpoint, de conseguir este endpoint combinado, es el bloqueo AV, los bloqueos de rama, pero está claro que tener un bloqueo AV es un signo de que tengas más probabilidades de que te pongan un marcapasos, pero no significa que vayas a fallecer, como hemos visto en nuestro estudio. Y los cambios isquémicos, el ritmo no sinusal, el eje desviado a la izquierda, y también el hecho de encontrar anomalías en la monitorización, que esto también es bastante lógico. Y este es el único otro estudio, aparte del nuestro, según yo me he revisado, que ha analizado de forma en todos los pacientes el intervalo QT en una cohorte de pacientes con síncope. Y este estudio, a diferencia del nuestro, sí que ha visto que el intervalo QTC es un factor de mal pronóstico en pacientes mayores de 61 años. Y estoy terminando ya. Esta es una tabla de las guías de síncope, donde se muestran 13 circunstancias donde se describe que el paciente o debería ingresar o debería
o debería analizarse, evaluarse de forma intensiva y probablemente rápida. He marcado las que se pueden diagnosticar con el electrocardiograma, 7 de las 13, por tanto, el electrocardiograma puede dar o nos da mucha información en cuanto a la estratificación pronóstica ya en urgencias. Y por tanto, como conclusiones diría que el electrocardiograma es importante en la estratificación pronóstica en urgencias y en pacientes con síncope y probablemente tenga un valor añadido a las variables clínicas. El electrocardiograma normal es frecuente en pacientes que acuden a urgencias por síncope, sobre todo cuando se siguen las guías de práctica clínica, pero no todas las alteraciones electrocardiográficas se asocian a mal pronóstico cuando se sigue una buena estratificación de riesgo y se tratan a los pacientes como se tienen que tratar. Solamente estas alteraciones electrocardiográficas, la fibrilación auricular, los trastornos de conducción intraventricular, los criterios de hipertrofia ventricular izquierda, la estimulación ventricular, las ondas Q, los cambios isquémicos, el intervalo QT prolongado, se han visto asociadas a mal pronóstico en cohortes de pacientes con síncope en función del estudio que se mire. Pero en cambio hay otras que probablemente por su baja frecuencia o porque no se han analizado en otros estudios tengan también mal pronóstico y también requieran una evaluación intensiva, una hospitalización, como por ejemplo puede ser un electrocardiograma tipo Brugada o un electro tipo Wolf. Esto es todo, muchas gracias. Then it's a pleasure for us to introduce the next speaker. Dr. Richard Sutton is going to talk about vasovagal syncope and pacemaker. Thank you. Thank you. Chairpersons, ladies and gentlemen, I first must thank Angel Moya for his kind invitation to be here, and it is a great pleasure. So I'm going to say a few new things about the role of pacing in reflex syncope. And currently, the management of reflex syncope is by first establishing the diagnosis, explaining the condition to the patient, increase fluids and salt in the diet, and teaching counter-pressure maneuvers. Nothing else. Because drugs don't work. We may have to prescribe them occasionally, but they don't work. Tilt training has not been reproduced outside Belgium, so probably doesn't work either. And until the Issue 3 study published in 2012, pacing had no defined role in the treatment of reflex syncope. Looking a little bit at the history of trying to pace these patients, we see that the first 3 randomized controlled trials in pacing for reflex syncope compared a device with either nothing or previous therapy being continued. And the result was amazing. It looked very good. Perhaps we had a solution, we thought. And all of us had a few experiences which were encouraging. But the subsequent 2 randomized controlled trials showed no benefit when they all got pacemakers, half switched off, half switched on. And while these trials could be criticized, the hope of pacing as a solution was rather dashed. Now, I showed this study just to throw a little salt in the wound, shall we say. This was rather disappointing science, but the results were even more amazing than the first 3 randomized controlled trials. Because you see, with the CLS device, without being too commercial, I think you know what that is, there was no recurrence of syncope, whereas when the CLS device was implanted but switched to AAI at 30, many recurrences occurred. So perhaps this was a solution,
but it was spoilt by the rather poor science. So a few of us enthusiasts said that the benefit of pacing to some patients with this condition prompts consideration that improved patient selection might be the way to focus the therapy and show a real benefit in some. So we embarked on the Issue 2 study. Now, probably most of you have heard this several times over, so I'll go fairly quickly. The patients were suspected to have reflex syncope, and in the phase 1 of this registry, it was not a trial, had an ILR implanted. And if this recorded a spontaneous event, the caring physician was advised of the event and what it showed, and could decide himself or herself how to manage the patient on the basis of the finding on the ILR or not. And in phase 2, the results of this decision by the caring physician were examined. So here's the flow chart, and 400 patients roughly were implanted with an ILR, and just over 100 had a diagnosis made in the first year of monitoring, and the physicians were informed. And you will see, I thought there was a pointer here, but yes, maybe here. Okay. You will see that another amazing point, but quite different, is that the caring physicians, knowing the results above, 53 patients had decisions made according to the findings on the loop recorder, and 50 did not. So it provided quite a good comparison, albeit not a trial. And you see, when treatment was ILR-based, the patients did rather better than when it was not ILR-based. And more specifically, when a pacemaker was indicated by the ILR findings, patients did best. And when there was no bradycardia, but the findings were ignored of the ILR, they did rather poorly. But when there was bradycardia and they got no pacemaker, they did worst. So there were no differences between these groups of patients, the 53 and the 50. And in terms of the results, the syncope burden with non-specific therapy was quite large compared with when it was ILR-based, or very pointedly when it was pacemaker was indicated and implanted. So this gave us the impetus to do the Issue 3 study, which had a very similar protocol in that the patients were selected in the same way, and they got an ILR, and when they had an episode, if they met the criteria for moving to phase 2, and these were asystolic syncope of 3 or more seconds, or a non-systolic, non-syncopal asystolic episode of 6 seconds or more. They all got pacemakers. If they were eligible, and they moved to phase 2, they all got pacemakers, and these were randomized to being on or to being off. And this is a rather complex slide, but it shows the study flow with 500 patients included at the outset. 89 had ECG documentation of syncope or asystole, which was not syncopal but prolonged, actually 10 plus or minus 6 seconds. And at this point, 12 refused randomization. This refusal was more the caring physicians rather than the patients. But they were mostly, as you see, followed up. 77 were randomized, 38 to pacemaker on, 39 to pacemaker off. And some of these were reprogrammed, but they all continued under monitoring.
So this was a sequential design, and when a total of 27 primary endpoint events, the recurrence of syncope, occurred, an analysis was made. And the primary analysis was intention to treat. And the patient selection was done in this way, which is probably fairly obvious from what I've said already, but just to emphasize that carotid sinus syncope was excluded because we felt the guidelines were stating this was a class 1 indication in most cases and that they should not be included in this study. So the patient characteristics are listed here at some length, and what you will see is 3 categories: those with pacemaker on, those with pacemaker off, and additional registry patients. So now we had a larger group. And the differences between patients, between groups in terms of how they presented and so forth, were not statistically different. Again, we see the findings on the ILR in all the patients, the tilt testing results, and you will see a difference here, which I will come to later. And the medical history and concomitant medications were all not statistically different. So the findings on the ILR phase are here in issue 3, which are almost exactly the same as this pie chart for the issue 2 study. So I think we have something reproducible there. And 56% had asystole. And here are the results of the issue 3 study, which compared patients selected in the same way with pacemaker on, and they did fairly well, 25% recurrence in 2 years, compared with those pacemaker off who had a 57% recurrence in 2 years. So this was the first study that actually showed a benefit to some people by pacing with reflex syncope. Please bear in mind that these were all patients over 40 and the mean age was 63. So we're not talking about youthful vasovagal syncope here. And this is a bit disappointing, I think you will agree. It is encouraging, but still frustrating. We still perhaps don't have the perfect selection method, even by the use of the ILR. So the conclusion of issue 3 was that in patients over 40 with severe asystolic neurally mediated syncope, dual chamber pacing reduces the recurrence of syncope. And these are the data. The strategy of using an ILR to determine the indication for pacing may explain the positive outcome and the difference from prior negative results in previous pacing studies. So I want to draw your attention to the tilt testing results. And asystolic tilt testing, or classified as VASIS 2B if you use that classification, and 89% were tilt positive. And they were the ones with recurrence, and no recurrence, 42%. And asystole made little difference there. But the difference here is highly significant. And otherwise, differences are not significant. So looking at this now, the issue 3 study and the issue 3 registry combined, we see that if the patients included had, and this was not obligatory in the trial, but most patients, as you saw, did have a tilt test. If the tilt test was negative, but the ILR was positive, they did extremely well. These results are comparable with the results of pacing complete AV block, and better than pacing sinus node disease. If tilt testing was positive, and ILR was positive, they didn't do well. In fact, they did about the same and not statistically different from if they had the pacemaker switched off or no pacemaker. And the
the result of the tilt test didn't make very much difference in terms of positivity. It was positive with asystole or positive without asystole, no statistical difference. So the conclusion from this combination of the issue 3 study and the registry is that cardiac pacing is very effective in asystolic neurally mediated syncope patients for whom tilt testing is negative. Conversely, there is no evidence of efficacy in patients in whom tilt testing was positive. And you haven't seen the data for this, but although a non-asystolic response during tilt testing, although an asystolic response during tilt testing predicts asystolic spontaneous neurally mediated syncope, the positive predictive value is about 85%. The pacing benefit is similar to that seen in patients with a non-asystolic response. You did see the data at the end for that. So, concluding, reflex syncope in the older patient, these two studies combined have shown that tilt testing may be used as a risk stratification tool, yielding patients who are tilt test negative but ILR positive as being the most likely to benefit from pacing. You may ask, should we therefore even offer a pacemaker to somebody who's tilt test positive and ILR positive? And the answer is, well, this is a small study. I mean, it started with 500 patients, but the results, the actual study group was quite small. So we cannot say that they should not be offered a pacemaker, but more caution in offering a pacemaker and say the results may not be perfect, which is what we saw. We employed dual chamber pacing with rate drop response, so we can't say anything about any other form of pacing, and neither VVI nor CLS. And it may be that these would give different results. So no definite advice can be given in this way. Finally, to conclude, dual chamber pacing with rate drop response should be considered in patients over 40 with severe symptoms, a negative tilt test, and asystole on the ILR. And the others, just be careful. Thank you for your attention. Bueno, damos ya paso al último ponente, el doctor Miguel Álvarez López del Hospital Virgen de las Nieves de Granada, que nos va a hablar del síncope en pacientes con bloqueo bifascicular. ¿Hay algo nuevo? Bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación. Bueno, responder si hay algo nuevo en el síncope bloqueo bifascicular va a ser fácil porque hay muy poquito, ¿vale? Sobre todo porque hay todavía muchos conceptos, muchas controversias que no se han cerrado, no están cerradas, como es la etiología del síncope en estos pacientes, la utilidad del estudio electrofisiológico, porque tiene, a mi opinión, muy poca rentabilidad, porque tiene muy bajo predictor negativo de bloqueo AV y muy bajo predictor positivo en pacientes sin cardiopatía. Todavía el tratamiento empírico, un marcapasos definitivo, no está aceptado por completo. ¿Qué es lo nuevo que podemos acudir a la literatura? Pues, aunque ya veremos que se aproxima, pero no es completamente a lo que se refería al origen de esta charla, son las nuevas guías de implantes de dispositivos de la Sociedad Europea de Cardiología y de la ERA. Para empezar, es un tema redundante en la literatura y es que no siempre hablamos de lo mismo. La Sociedad Europea de este año, a diferencia del 2007, habla de bloqueo de rama y, sin embargo, las guías del 2007, que son idénticas a las que la Sociedad Americana ha ido haciendo desde el año 98, se hablaba en términos de bloqueo bifascicular, incluso trifascicular. Esto, que puede ser parecido, no es igual, porque ya en el año 2002 este estudio multicéntrico aseguraba que la presencia de bloqueo bifascicular y no el monofascicular con bloqueo de rama derecha exclusivamente incrementaba la probabilidad de que el síncope tuviera un origen cardíaco.
Bueno, pues en estas guías los autores van pasando por una serie de aseveraciones para llegar a sus nuevas indicaciones. No difieren mucho, pero bueno, es algo, la indicación a la que vamos a entrar es lo que, digamos, diferencia unas guías de otras. Los autores hablaban de que menos de la mitad de los pacientes con bloqueo de rama y síncope tenían un diagnóstico final de síncope cardíaco. Bien, es cierto que digamos, ya empezaban a hablar de que la probabilidad de que fuese cardíaco no diferiría en función del tipo de bloqueo de rama. Esto viene del estudio que antes os he dicho, de Donateo y, bueno, colaboradores, no sé si Briñol es colaborador de Donateo, pero bueno, y colaboradores, en el que el porcentaje de síncope de origen cardíaco era del 45%, de síncope neuromediado del 40% y no explicado del 15%. Sin embargo, el estudio B4, tenemos aquí al doctor Moya, que es el primer firmante, el diagnóstico del síncope, las diferentes estrategias o estrados diagnósticos de las tres etapas, llegó a la conclusión de que la bradiarritmia era el origen del síncope en el 63% de los casos. No explicado fue el de un 17% y el complejo neuromediado, la verdad es que era muy pobre en cuanto a porcentaje, 7% más la hipersensibilidad al seno carotídeo del 6%. Hay que decir que efectivamente en esta serie el origen era una arritmia ventricular en el 6% de los casos. Pero como ellos mismos, o nosotros, pues yo participé en el C4, incluimos a pacientes con cardiopatía, miocardiopatía hipertrófica, cardiopatía isquémica, miocardiopatía dilatada, que probablemente estaban, digamos, afectando lo que era el probable origen de la controversia en cuanto al uso de un marcapasos en estos pacientes. También hay que decir que un 20% de pacientes tenían bloqueo de rama derecha exclusivamente, con lo cual yo creo que muchas veces la mezcla de pacientes puede no hacernos dar evidencia para explicar todo lo que son las indicaciones. Pues bien, si comparamos las indicaciones de las guías americanas del 2012, que son iguales o muy parecidas a la europea del 2007, vemos que la presencia de bloqueo V avanzado de segundo grado, el bloqueo V tercer grado intermitente, es indicación clase 1, la presencia de bloqueo de segundo grado permanente MOVID2 también, y el bloqueo alternante es también indicación clase 1. Las guías europeas, las dos primeras indicaciones no la contemplan. Suponemos que son tan claras que no hace falta a lo mejor incluirlas. Y ellos al bloqueo alternante se le dan categoría 1C y añaden como categoría 1B, en nivel de evidencia B, la presencia de síncope y estudio positivo, de estudio electrofisiológico, que lo consideran un HV de más de 70 o bloqueo de segundo o tercer grado. Los hallazgos incidentales de un bloqueo AV infragisiano muy prolongado solo se contemplan en las guías americanas. Y la cuestión es, ¿esto es nuevo? Pues la verdad es que no. Si uno revisa la literatura de finales del siglo pasado, pues se da cuenta que en el año 76 estos autores ya consideraban de las 5 como criterios mayores para imponer un marcapasos prácticamente todas las indicaciones que llevamos a nosotros arrastrando con niveles de evidencia A, B, C, etc. Ellos se complicaban menos la vida y en pacientes con bloqueo fascicular ponían marcapasos, pacientes con bloqueo intermitente, MOVID2, bloqueo de rama alternante y un intervalo HV de más de 65 milisegundos, que es muy parecido al 64 del doctor Marty Almor. Y como criterio mayor también incluía lo que es el implante en aquellos pacientes que tenían síncope de origen desconocido, a pesar de en aquella época los estudios que se hacían. Bueno, esto es lo que hemos tenido hasta ahora, de indicación en pacientes con síncope, bloqueo de rama y estudio negativo, clase 2A, nivel de evidencia B en América, nivel de evidencia B en Europa hasta el 2009, que pasó a ser C, y este año, bueno, pues la indicación ha caído un poquito, a nivel de evidencia 2B, indicación 2B con nivel de evidencia B, ¿de acuerdo? Los autores proponen este algoritmo de manejo. No vamos a entrar en pacientes que tienen la fracción de eyección por debajo del 35%. Y bueno, por encima del 35%, síncope y bloqueo de rama, los autores consideran necesaria la realización de un estudio electrofisiológico que dictamine
el tratamiento, y si es negativo a considerar el implante de un registrador de eventos y actuar en consecuencia. Bueno, este algoritmo se contradice a lo que proponíamos los europeos en el 2007, que en aquellos pacientes a los que el estudio era negativo proponíamos implantar un marcapasos más que un Reveal. Bueno, de estos. Incluso con un nivel de evidencia 2C, una indicación 2A y nivel de evidencia C. Curiosamente, si volvemos a leer los artículos del año 76, vemos que los autores dicen que en el mejor interés de la seguridad de los pacientes, por aquello de las recurrencias del síncope, lo mejor era poner un marcapasos a pesar de que el estudio fuese negativo. Bueno, esta era la evidencia que había hasta aquí del 2013, que era el ISU, en el que ya vimos que el 33% de los pacientes con estudio negativo tenían recurrencias sincopales y bloqueo V. Curiosamente es una cifra muy parecida a la del B4, que en pacientes a los que se le ponía un Reveal hasta un 33% tenían recurrencias por bloqueo V. Y esto que puede parecer que efectivamente la literatura dice que es una terapia segura o un manejo seguro, el propio B4 nos decía que la recurrencia en pacientes con un registrador se acompañaba de un trauma severo hasta un 13%. Yo muy seguro eso no lo veo. Muy bien, y en base entonces, ¿qué ha pasado desde el año 2012 al año 2013 para cambiar de opinión? Si se puede decir cambiar de opinión, cambiar una letrita del 2A al 2B. Bueno, pues esa referencia bibliográfica. Esa referencia bibliográfica se refiere a este estudio, que es el estudio PRES, que en pacientes con síncope y bloqueo bifascicular, no bloqueo de rama, a los que ellos hacían un estudio electrofisiológico y era negativo, aleatorizaban a los pacientes sin evidencia de cardiopatía estructural significativa a marcapasos programados en DDD a 60 latidos por minuto frente a un grupo control de marcapasos DDI a 30 latidos por minuto de seguridad. Bien, los firmantes de las guías europeas, para justificar su bajada de nivel de la indicación, se arguyeron que la radicardia fue documentada en este estudio en muy pocos pacientes, casi un 7% por año. Por lo tanto, ellos decían que la evidencia de la eficacia del tratamiento empírico era débil y probablemente un beneficio incierto. Si leemos el artículo del PRES, nos dicen que la diferencia en los bloqueos sintomáticos hubo en ambos grupos y fueron fundamentalmente del grupo de control, y explicando que en el grupo de actividad al tratamiento a 60 latidos por minuto la mayoría de los bloqueos paroxísticos no iba a ser nunca recogido. Obviamente no se detectarían, con lo cual esa incidencia de 7,4% al año debe estar afectada. Estos son los resultados del PRES. Fijaros que la incidencia de síncope de cualquier origen es similar, es muy alto, ciertamente. La incidencia de bloqueo sintomático es alto y superior en el grupo control, y la incidencia de presíncope asociado a estimulación ventricular era del 33% en los pacientes controles, ¿vale? Bueno, ellos concluyen que en los pacientes con síncope de origen indeterminado, bloqueo bifascicular, la estimulación bicameral DDD es superior a la de control, ¿vale? Pero además nos dicen que es razonable la hipótesis de que esos presíncopes asociados a estimulación ventricular en el grupo control probablemente iban a ser episodios de bloqueo V sintomático. O sea que una reducción tan grande de eventos hasta el punto de bajar la indicación yo no la veo. ¿Qué es un estudio electrofisiológico positivo? Pues para nosotros los europeos es un HV por encima de 70. ¿No? En este estudio, se consideró positivo cuando el intervalo HV era mayor de 100. Es decir, que aquellos pacientes entre un HV entre 70 y 100 no fueron incluidos en este estudio. O sea, difícilmente podemos incluir este estudio agarrándonos a su criterio de positividad cuando nosotros lo consideramos diferentes. Habría que definir, yo igual mi inglés es un poco flojo, pero los firmantes de las guías europeas
hablan que, aunque el nivel de evidencia ha bajado, pero se podría considerar en un grupo específico de pacientes. Y para ellos, un grupo específico de pacientes son los pacientes mayores, old patients, que tengan un síncope de origen inexplicado, sobre todo si no tienen pródromos o ha aparecido durante el esfuerzo o el ejercicio supino, es decir, un bloqueo cardiogénico, un síncope cardiogénico, ¿vale? Y solamente lo circunscriben a pacientes mayores. Pero volvemos al PRES y la edad media de los pacientes era 77 años. Yo espero llegar a esa edad y que no me consideren viejo en Europa, pero yo creo que son mayores. Es decir, que esta evidencia no debe ser suficiente para cambiar la indicación. ¿Qué es lo que yo propongo? No voy a defenderlo porque no va a dar tiempo. Yo propongo marcapasos directos. En este grupo de pacientes, síncope de origen no filiado, bloqueo bifascicular y fracción de eyección preservada. Este es lo que propone la ERA, ¿vale? Y lo que se va a evaluar en un estudio prospectivo del grupo de Sheldon es el estudio de aleatorizar este grupo de pacientes a marcapasos directos versus estrategia con registrador de eventos sin estudio electrofisiológico, ¿vale? La cuestión final es cuántos pacientes al final acabarán con marcapasos en nuestra actitud de la ERA, ¿vale? Porque teóricamente deben ser muy pocos. Pero volvemos al doctor Moya, lo tengo aquí, y fijaros que el 68% de los pacientes del B4, 68%, después de la estrategia seriada de evaluación inicial, estudio y registrador, acabaron con un marcapasos. Si excluimos, porque yo creo que hay que excluirlos, a los pacientes con DAI, porque seguramente tendrían cardiopatía, etcétera, nos quedarían un 1% de ablación, bueno, y otros tratamientos que, si os fijáis, me está fallando la iPad, se dieron fundamentalmente al inicio de la fase de evaluación, probablemente algún tipo de síncope por fármacos y tal, ¿no? Y mantendremos el 17% de no diagnóstico. Yo creo que no había evidencia para cambiar lo que ya teníamos y aún así yo sigo creyendo que el manejo de estos pacientes debería ser con marcapasos directos. Muchas gracias. Bueno, agradecer a los ponentes sus interesantes presentaciones, que sin duda darían pie al debate, pero se nos ha echado el tiempo encima, así que gracias a todos por asistir y damos por finalizada la sesión.